Aquel tiempo, amigos buenos Sesh, la fuerza marinera turca encomendó a los tres destructores turcos que salgan al camino para hundir la flota griega. De la otra banda, la fuerza aérea turca encomendó a su aviación a hundir la misma flota. Un montante de aviones jet salieron al camino. Los comandantes de la Fuerza Aérea Turca se contactaron con los comandantes de la Fuerza Marinera Turca y les demandaron si en el entorno de Papos hay naves turcas. Los comandantes marineros respondieron que no. Cuando te metes en camino, no digas mal por tu enemigo. Aquel tiempo, amigos buenos 7. Los aviones turcos remarcaron a los tres destructores turcos en el entorno de Papos. Vieron que tienen banderas turcas y señales que testigan que los destructores son turcos. Y en él demandaron a sus comandantes, y en él vino orden de atacarlos. Estos tres destructores son una parte de la flota griega y son naves griegas, les dijeron. Los pilotos empezaron a bombardearlos. Donde hay un grande mal, queda el señal. Aquel tiempo, amigos buenos 8. Los destructores de sus partes respondieron y empezaron a tirar a los aviones. Los aviones no se dañaron y continuaron a bombardear. Después que se les escapó las bombas, tornaron a sus bases, cargaron bombas nuevas y continuaron a atacar. Este ataque continuó casi 4 horas. Un punto de negligencia, 1 año de daño. Aquel tiempo, amigos buenos 9. 2 destructores dañados gravemente y inflamados rehusaron a fuirse atrás a sus bases en Turquía. El destructor Kocatepe no se pudo fuir y empezó a hundirse en la mar. 54 soldados murieron. El comandante del destructor Kocatepe, el coronel Güven Erkaya, encomendó a los sobrevivientes de abandonar el destructor y a subir a las barcas de Lastik. 192 marineros abajaron a la mar en barcas. Dame mazal y échame a la mar. Aquel tiempo, amigos buenos 10. El destructor Kocatepe se explotó, se inflamó y se hundió. 192 soldados sobrevivientes, entre ellos el comandante del destructor Güven Erkaya, quedaron en medio de la mar con sus armas. Los oficiales echaron sus grados a la mar para que los griegos no los aferren con los grados. Lo que es forzado, que sea de grado.